donde incluso su estilo de colonización fue mucho más opresivo, pero también tampoco se hubo la inversión, el señor Gatón explica eso muy bien, tampoco hubo la inversión en el ser humano como quizá la hacía, con sus defectos, la tuvieron nuestros colonizadores. Entonces eso se ve en el efecto en la cosmovisión, porque no hay, por ejemplo, ahora mismo no se nos dice, tú no puedes criticar cultura porque todas las culturas son diferentes, pero todas son igualmente valiosas, pero eso es cuestionable. No porque uno se crea superior, sino porque las decisiones tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias y las malas ideas tienen víctimas. Eso dice John Stonestreet, el presidente de Colson Center. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El mejor ejemplo para entender eso, porque hay gente que se ofende cuando tú dices que una cultura puede ser mejor que la otra. Sí. El mejor ejemplo de eso es cuando tú dices, bueno, pero es que una cultura que cuando tenga un problema con otra persona, entienda que eso se resuelve hablando o se resuelve yendo a un juzgado, ¿verdad? Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Señores, tenemos 209,000 suscriptores con más de 36 millones de visitas. Yo quiero que se suscriban y compartan este contenido. Hoy tenemos otra invitada muy especial, la cual ella va a hacer una autopresentación. Yo quiero que ella haga una autopresentación. Es Ivonne Núñez, pero yo quiero que haga una autopresentación de quién es ella y el tema que vamos a tocar, que yo quiero que le ponga mucha atención porque es muy importante para la República Dominicana. ¿Cómo estás, Ivonne? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues yo soy Rosa Ivonne Núñez, trabajo con una organización cristiana que se llama Grupo Acción Cristiana, vengo como ciudadana, sin embargo, y bueno, pues tengo experiencia en el tema de cooperación internacional, sobre todo trabajando con organizaciones internacionales en desarrollo de proyectos y eso, y también originalmente soy arquitecta, pero trabajo ahora tiempo completo en la defensa de valores y vamos a decir que la veeduría de lo que hace el Congreso y eso con respecto a esto. Sí, claro. Ahora que tú hablas de veeduría y de valores, me nace una pregunta. Con relación a la inmigración, pero en el sentido de esta Agenda 2030, que muestra unos puntos que podrían parecer interesantes, pero también hay que ver el trasfondo. Pero me gustaría que tú me edifiques y más al público sobre esto con relación a la migración. Sí, es muy importante porque parece algo casual, parece algo local, sin embargo, cuando tú ves las noticias te das cuenta de que es algo que está pasando en el mundo entero. Estos movimientos masivos migratorios, y es porque no son casuales, responden a una agenda que es global, que es globalista, que es la Agenda 2030, la cual promueve las migraciones y hasta cierto punto le coloca a las naciones en una posición de obligatoriedad, de tener que no solamente acoger a los migrantes, sino proveerles servicios, y los mide en base a eso. O sea, el que un país esté bien colocado o no depende de las cosas que han sido establecidas por esa agenda que tiene que cumplir, y los indicadores los miden así. Ok, y un ejemplo con relación a República Dominicana, ¿qué se puede ver en ese sentido? Bueno, la República Dominicana, esto está totalmente visible en diversos documentos. Por ejemplo, el documento del Plan de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Derechos Humanos, está completamente lleno de trabajo con enfoque en los migrantes, que también se usa el término de refugiados, también se usa el término de solicitantes de asilo, también se usa el término de gente personas en movilidad. O sea, hay mucha terminología que también hay mucho de eufemismo ahí, porque cuando tú buscas las definiciones no siempre están, y en otras ocasiones son muy amplias. Entonces al final caben o cualquier persona puede ser un refugiado, o sea, una persona que venga, por ejemplo, de Haití por una situación difícil, que no necesariamente la que tradicionalmente eran los refugiados, ya se puede considerar refugiado si se deja con esa ambigüedad. Entonces, hay una obligatoriedad. Vemos en estos últimos 4 años una serie de iniciativas
y también proyectos de ley. Vemos en todas estas políticas como esa, también la de género está llena del tema de migrantes, donde se le debe dar, bueno, y lo hemos visto porque se han hecho virales los proyectos sometidos por el mismo Poder Ejecutivo, donde por ejemplo, un proyecto de violencia contra la mujer, cuando uno se pone a analizarlo, se da cuenta de que está prácticamente diciendo que las mujeres que vengan de Haití pueden ser, no lo dice así, pero cuando tú analizas en la práctica cómo se va a implementar, las mujeres que vengan de Haití ya se pueden considerar refugiadas, hay que darle estadía, hay que darle, o sea, porque abarcaba también a los que venían con una persona como traficada o trata y tráfico, pero sin diferenciar la trata del tráfico, y el tráfico incluye cuando tú vienes con una gente en un autobús que te trajo. O sea, es una ambigüedad tan amplia que hasta, bueno, se echó para atrás el de refugiados, pero no se echó para atrás el de violencia contra la mujer. Pero fíjense qué delicado, como hasta en proyectos que no tienen que ver con eso, hay que estar sumamente avisados, revisándolos para darse cuenta de que no esté esto. Estos proyectos no han sido aprobados, sin embargo, vemos una continuidad en presentarlos. ¿Y por qué? Precisamente porque eso está en el plan. El plan, por ejemplo, hay una página de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son de la Agenda 2030, donde hay un objetivo que está específicamente, varias metas que están específicamente direccionadas hacia los migrantes, y esas metas están siendo medidas en el plan de derechos humanos, en el plan de género, de igualdad de género, creo que se llama, o sea, en una diversidad de documentos que los tengo, te lo puedo mandar, donde se encuentra una cantidad de acciones, también proyectos de cooperación. Una cantidad de proyectos de cooperación con ese enfoque, donde yo hice un cálculo de los últimos 4 años, ya sea proyectos ejecutados de manera completa o parcialmente, porque hay algunos que venían, por ejemplo, desde el 18, terminaron el 21, pero sumando todos los montos de presupuestos de temas que vinieron desde, o sea, que están en estos 4 años, suman un 18% del total del listado que tengo. ¿18%? Un 18% de extranjeros, lo cual obviamente tenemos que hacerlo, pero hay otros principios bíblicos, como el principio de que las naciones tienen fronteras. Y lo dice la Biblia, o sea, lo estableció desde el principio, pero también no solamente que las naciones tienen fronteras, sino que hay que defender, hay que proteger lo que son los fundamentos. Entonces, cuando los gobiernos, por ejemplo, los gobiernos son establecidos bíblicamente para poner un orden. Entonces, cuando tú tienes leyes en una nación, esas leyes se tienen que cumplir. ¿Y cómo se hacen cumplir? Por el gobierno. O sea, el gobierno tiene una responsabilidad, y es uno de los problemas que tenemos nosotros ahora, porque cuando vemos una inacción con relación a las leyes migratorias, vemos una pasividad y bueno, ha habido un discurso de que eso no puede ser. Sin embargo, hay una inacción, o sea, hay una tolerancia ante la, vamos a decir, como dicen algunos, la invasión pasiva, ¿verdad? Hay una tolerancia, no solamente tolerancia, sino que va hasta el punto de que nuestros niños en las escuelas se quedan sin cupo, de que las mujeres y los dominicanos se quedan sin cupo, las mujeres dominicanas y bueno, imagino que los hombres también se quedan sin cupo en los hospitales, no porque lo estemos inventando, sino porque están todas las evidencias. Ahí están los datos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro principio bíblico. Yo hablo de la Biblia porque mi persona, no puedo dividir de quién soy y también a lo que me dedico, o sea, pero tiene sentido porque por eso progresó Occidente, no porque estemos hablando de una religión, sino porque son conceptos de desarrollo, son los conceptos que fundamentaron el desarrollo. Primero, dice la Biblia, están los de tu casa. Entonces, no tiene sentido, aunque haya una gente, hay mucha gente necesitada afuera, pero obviamente tú primero vas a cuidar a los de tu casa y luego entonces
sí estás llamado a cuidar a los de afuera, pero tiene que haber un orden en cuanto al cumplimiento de las leyes y tiene que haber un orden en cuanto a la priorización de a quién tú atiendes primero. Entonces, cuando hay un discurso que dice algo, pero a la hora de que tú te presentas ante esas agencias como la ONU o ante esos impulsores de la agenda a nivel internacional, y tú dices, no, porque el 35% de las mujeres de nuestros hospitales son de nacionalidad haitiana, los niños están en las escuelas. O sea, cuando tú usas eso como argumento para defenderte, entonces ahí tú encuentras como algo sospechoso, porque tú dices, pero ¿cómo si supuestamente nosotros no somos la solución? ¿Cómo tú lo estás usando de argumento? ¿Me entiendes? O sea, cuando lo que se debe de hacer es tratar de cumplir las leyes migratorias, y eso no significa ni maltratar, eso está en todas las naciones civilizadas, ¿verdad? Sí. El tema de que un cumplimiento de las leyes no significa, y si lo hacen, porque lo hacen, está mal, no se debe maltratar nunca, pero sí se deben cumplir las leyes migratorias. No, claro, porque a nivel internacional se ha creado una narrativa de que la República Dominicana, en este caso, es de que es racista. Pero aquí vive todo el mundo de manera ilegal. Si este país hubiese sido racista, lo sacan a todo. Pues tú, no lo estoy inventando yo. A mí me gusta hablar mucho con datos, porque uno se cuida en el sentido de uno dar una información y la credibilidad se puede poner en juego. Pero si usted va a un hospital fuera, vaya a la Altagracia fuera, que la mayoría, sin discriminar, son haitianas. No, y que no le cobran, y a las dominicanas sí. Entonces, eso es un tema, porque todo eso de verdad, puede ser que parezca que uno está insistiendo en lo mismo, pero todo eso son ideologías, y son ideologías fundamentadas en una cosmovisión errada, una cosmovisión donde lo trascendente no existe, donde solamente se está fundamentado en lo material, el materialismo, el ateísmo, todo lo que tiene que ver con el ser humano, donde tú no encuentras la palabra familia. Tú sabes lo que tú no encuentras, la palabra familia, en ese documento de la agenda. Entonces, eso te dice, porque no es solamente lo que tú encuentras, sino también lo que tú no encuentras. O sea, el hecho de que no encuentres la palabra familia, eso es grave. La palabra madre, según un análisis de un documento que yo súper recomiendo de la Fundación NEO sobre la Agenda 2030, lo pueden descargar gratis, la palabra madre solamente aparece para referirse a la madre tierra. ¿A madre tierra? A la madre tierra. O sea que ahí tú ves una contradicción terrible. El tema, por ejemplo, crean los problemas y después quieren traer la solución. Porque, ¿qué hacen ellos? Todo lo que es política antinatalista es lo que promueve la Agenda 2030. Promueven la anticoncepción y, bueno, el tema de lo que sabemos. Sí. Para que este video pueda salir, porque si no, no sale. Las madres, si salen embarazadas, no, o sea, terminan eso con mismo, eso. sí. Entonces, promueven también el tema de las uniones de personas del mismo sexo de una manera exagerada, digamos, porque lo hacen desde pequeña edad, trayendo confusión a los niños. Entonces, ahí vemos que todo eso está conduciendo a la no natalidad, de una forma u otra, y lo presentan como derechos, todo lo presentan como derechos, con eufemismos, mira, que de verdad que hay que estudiárselos. Y luego, cuando pasa lo que está pasando, que las naciones se quedan sin niños, se quedan sin población joven, se quedan sin mano de obra, entonces ellos vienen con la solución maravillosa de las migraciones. Entonces ellos están diciendo, bueno, mira, qué maravilloso, porque las migraciones te solucionan el problema tanto de los que están en pobreza en sus países como de los que están en las naciones receptoras. Sin embargo, no es así, porque los que están en pobreza en sus países, primero, un aspecto, son probablemente gente que el país necesita, son probablemente los más preparados los que se van. Estás haciéndole un daño a ese país. Estás haciéndole un daño al país receptor. Por ejemplo, en nuestro país la gente se está yendo, mucha gente capacitada se está yendo y está siendo sustituida por gente menos capacitada, en vez de nosotros, el dominicano, poder desarrollarse en su propio país. Pero esta promoción de las migraciones y también todo el conflicto y los problemas que está causando esta desestabilización, como en Europa, porque también es los problemas culturales y sociales que causa esto. Es un tema. O sea, en Europa estamos viendo una cosa que
realmente es demasiado evidente ver cómo hay conflictos sociales. Otro principio bíblico. El que llega se somete a las mismas leyes, y el que llega, para que tú veas lo que es la justicia de Dios, pero también se ajusta a la cultura. Tú no puedes llegar y pretender que tu cultura, esa nación, la tenga que adaptar y promover. No, tú llegas humildemente, como antes los dominicanos llegaban a Estados Unidos y se sometían a esa cultura, ¿verdad? Pero ahora no, ahora en Europa están desestabilizando todo. Y entonces aquí nosotros también estamos velando por nuestra nación, para que nosotros sepamos, bueno, nosotros tenemos nuestra cultura, el que esté aquí que se ajuste a ella. Sí. Ivonne, con todos esos proyectos de ley que siempre tratan de colar en ese Congreso, porque da pena que este es un Congreso que no tiene un filtro para tú ser diputado. O sea, tú no tienes que tener estudios, tú no tienes que tener nada. Si tú vas por un partido político, tienes dinero o estás pegado, como decimos, tú llegas, no importa quién tú seas. Pero ya es otro tema. Pero estas leyes que son exógenas, pues son proyectos de ley enlatados, esa es la palabra. Con este tema, de concretarse en un hipotético caso, y Dios libre al país, esa agenda, concretizarse. Bueno, nosotros estamos viendo las intenciones. Está en el plan de derechos humanos, o sea, está modificar las leyes incluso está el tema del lenguaje de odio. Ustedes que son comunicadores, está el tema del lenguaje de odio como un objetivo directamente vinculado a ese tema. Entonces, todo lo que o sea, cuando yo me he puesto a estudiar el plan de derechos humanos y el plan de género, todos esos proyectos que han estado entrando responden a eso, por lo cual obviamente van a seguir. Entonces digo yo ahí, entonces tirarte la pregunta y que tú me la contestes. De concretizarse eso, entonces, hipotéticamente ya, impuesta a la agenda del principio del fin de República Dominicana, como claro, esencia. Totalmente. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué, si se ven las consecuencias nocivas para la nación, por qué el Estado no hace su papel? Solamente tú puedes decir, bueno, o es incapacidad, o es complicidad. O es complicidad, o es conveniencia. Entonces, o todas las anteriores, ¿verdad? A veces. Yo pienso que el tema de los eufemismos, por un lado, de la manipulación, pero también está la conveniencia. ¿Por qué la conveniencia? Porque cuando vemos esos fondos que llegan por la cooperación y eso, que yo no tengo lo de préstamos, todo eso está sometido a la Agenda 2030. La Agenda 2030 está exigiendo eso como algo que es como debe de ser la humanidad. Pero la Agenda 2030, que es algo que está en el folleto que les recomiendo que busquen en la Fundación NEOS de España, sobre la Agenda 2030, esta Agenda 2030 no es como los tratados en el pasado, que tú podías elegir como nación y decir yo cojo esto y lo otro no. No. Tú tienes, así mismo dice que esta agenda y sus metas, sus objetivos y metas son indivisibles. O sea, tiene una serie de palabras y de énfasis donde deja claro que tú no puedes como pick and choose, como coger algo y dejar lo otro. No. Eso quiere decir que básicamente es una camisa de fuerza, y lo que se quiere al final es que las naciones queden sin decisión. O sea, tienen que someterse a la agenda. Nosotros debemos no llegar ahí. Nosotros como pueblo tenemos que hacerle saber a nuestras autoridades, a recordarles que somos una democracia y que somos una nación libre y soberana, que nosotros no tenemos que someternos a eso. Nosotros tenemos que velar por lo que convenga a la nación. Exacto. Nosotros tenemos que velar por el mejor interés de la nación, y que no sea nada más de discurso, sino de verdad. Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de los resultados de toda esta política en Europa, en Estados Unidos, bueno, lo hemos visto. Entonces, no significa hacerle daño a nadie, significa tú aplicar la ley, arroparte, como dicen, hasta donde te dé para tú ayudar al prójimo, pero de ahí para allá tú no puedes beneficiar al que viene. Cuando tú beneficias al que está aquí de manera ilegal o indocumentada, tú estás
real y efectivamente diciendo vengan. Eso es lo que tú estás diciendo, claro. Vengan. Ivonne, muchas gracias. Brillante tu participación, te vamos a invitar de nuevo. Gracias, gracias. Claro. Gracias a ustedes de verdad por la oportunidad. Claro. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Visión RDN, activen la campanita de notificación y como siempre les digo, hasta la próxima. ¡Pachuli!